La vastedad del espacio siempre había sido testigo de innumerables batallas entre civilizaciones, y la galaxia, con sus razas alienígenas y sus naves de guerra, vivía en un equilibrio tenso, marcado por la desconfianza y la competencia. Las antiguas alianzas se desmoronaban, y las nuevas alianzas eran frágiles y poco confiables. En medio de este caos galáctico, la humanidad, que se había mantenido al margen de las confrontaciones, estaba lista para dar un paso adelante. El diplomático humano, Daniel Herrera, fue convocado de urgencia al cuartel general de la Coalición Galáctica. Las noticias de un conflicto inminente entre las fuerzas Zarn y los Vegel, dos potencias bélicas del espacio profundo, habían llegado a oídos de la humanidad. Sin embargo, la pregunta que todos se hacían era, ¿cómo reaccionaría la humanidad ante tal amenaza? ¿Se quedaría de brazos cruzados, observando desde las sombras, o se involucraría en la lucha? Daniel había sido elegido para negociar con las razas alienígenas, no solo por su habilidad para el diálogo, sino por su increíble valentía y astucia. Había estado en medio de discusiones diplomáticas tensas, pero esta vez, los altos mandos humanos le habían dado una tarea mucho más compleja, no solo mediar en la guerra, sino posicionar a la humanidad como un actor clave en el conflicto. En la sala de reuniones de la coalición, una cámara oscura se iluminó con la presencia de los líderes de la galaxia. Los representantes de las razas Vegel, una especie reptiliana, y los Zarn, seres de energía pura, observaban con desconfianza. El silencio reinaba en la sala, y Daniel sentía que el peso de la historia se cernía sobre sus hombros. ¿Por qué la humanidad ahora? ¿Qué pueden aportar a esta guerra?, preguntó la líder Vegel, con una mirada fría y calculadora. Daniel se adelantó, con la firmeza de un líder militar y la calma de un negociador experimentado. Nosotros, los humanos, hemos observado en silencio durante demasiado tiempo. Pero lo que hemos aprendido de nuestra historia es que, cuando todo parece perdido, es cuando los más pequeños se levantan. No estamos aquí para quedarnos al margen. Estamos aquí para luchar. Las palabras de Daniel resonaron en la sala. Los Zarn, seres de pura energía que no comprendían las emociones humanas de la misma manera, comenzaron a murmurar entre sí. Los Vegel, por otro lado, se mostraron más interesados. Ellos comprendían lo que era enfrentarse a lo desconocido y usar el coraje para ganar. Entonces, ¿qué propones?, preguntó el comandante Zarn. Una alianza, dijo Daniel, con una sonrisa que no reflejaba ningún miedo. La humanidad tiene algo que ninguno de ustedes posee, la capacidad de adaptarse, de sorprender. Y estamos listos para poner toda nuestra capacidad de combate, inteligencia y estrategia a su disposición. La idea de los humanos uniéndose al conflicto galáctico era algo nuevo para todos. Ningún líder galáctico había anticipado jamás que una especie joven, que había vivido en un pequeño rincón de la galaxia, se alzaría con tal determinación. Pero Daniel no estaba aquí solo para hacer promesas vacías. La humanidad ya había enfrentado sus propios conflictos, sus propias guerras en la Tierra, y había salido más fuerte cada vez. Con la decisión tomada, los humanos comenzaron a desplegar su tecnología avanzada, pero más importante aún, su ejército comenzó a formar alianzas secretas con los más poderosos guerreros de la galaxia. Daniel se convirtió en una figura clave, guiando la batalla desde las sombras, liderando misiones clandestinas, y construyendo una red de espionaje intergaláctico que sorprendió a todos. Cada victoria, cada avance en el campo de batalla, era seguido por una reacción en cadena. Los Vegel y los Zarn se dieron cuenta de que la humanidad, aunque no tenía una flota tan poderosa como la de las razas más antiguas, poseía algo mucho más peligroso, el deseo de luchar por su supervivencia, el deseo de proteger a su gente a toda costa. Daniel, sin embargo, sabía que este conflicto no era solo una batalla militar. La verdadera lucha era por el futuro de la galaxia. Mientras las fuerzas galácticas se enfrentaban en batallas épicas, el diplomático humano seguía detrás de las líneas enemigas, estableciendo contactos secretos con otras especies, buscando siempre una manera de hacer que los humanos no solo fueran temidos, sino también respetados. Las tensiones aumentaban, y las líneas de batalla se extendían cada vez más allá de lo que cualquier civilización había imaginado. Los humanos ya no eran una especie apartada.
Habían hecho su marca en la guerra, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La historia de Daniel Herrera, el diplomático que desafió a toda una galaxia, acababa de comenzar. Pero mientras la guerra continuaba, nuevos desafíos surgían. Alguien estaba observando desde las sombras, alguien más poderoso que cualquiera de las razas actuales, y su objetivo no era solo ganar la guerra, sino cambiar el destino de toda la galaxia. El espacio profundo siempre fue un lugar de guerra, alianzas rotas y secretos oscuros. Las civilizaciones de la galaxia se enfrentaban en una lucha interminable por el poder, el control y la supervivencia. En medio de este caos, una especie parecía estar fuera de la contienda, los humanos. La Tierra, un pequeño planeta en los límites de la galaxia, observaba en silencio, pero ahora algo había cambiado. Daniel Herrera, un diplomático de la Tierra, fue llamado de emergencia a la sede central de la coalición galáctica. Los informes hablaban de una guerra inminente entre los Vegel, una especie reptiliana feroz, y los Arn, seres de pura energía. La coalición estaba al borde del colapso, y la pregunta flotaba en el aire: ¿qué haría la humanidad? El auditorio era oscuro y frío, lleno de representantes de las razas más poderosas del universo. Los Vegel, con sus ojos rojos brillantes, observaban con desdén. Los Arn, que podían percibir las vibraciones emocionales, simplemente miraban sin mostrar expresión alguna. En el centro de la sala, Daniel estaba preparado para hacer lo impensable. ¿Por qué los humanos ahora? ¿Qué pueden ofrecer en esta guerra?, preguntó la líder Vegel, su voz como un rugido bajo y peligroso. Daniel no titubeó. Caminó hacia el centro de la sala, su mirada fija y su voz firme. Lo que nosotros tenemos, lo que ustedes no entienden, es que la humanidad no huye ante el peligro. Nos enfrentamos a la adversidad, y es lo que nos ha hecho más fuertes. Estamos listos para luchar. Las palabras de Daniel resonaron en el aire, y un silencio profundo cayó sobre la sala. Nadie esperaba esa respuesta. Los Vegel intercambiaron miradas entre sí, sorprendidos por la audacia de este diplomático humano. Los Arn, por su parte, sintieron una ligera fluctuación en su energía, algo que solo los más antiguos de su especie podían percibir, una chispa de respeto. Entonces, ¿qué proponen los humanos?, preguntó el comandante Sarn, su voz llena de curiosidad y cautela. Nosotros no solo traemos palabras. Traemos acción, respondió Daniel, con una sonrisa confiada. La humanidad ha enfrentado guerras, invasiones y traiciones. Pero siempre hemos salido adelante. Lo que proponemos es unir nuestras fuerzas, fusionar nuestras capacidades, y darles una guerra que jamás olvidarán. Daniel no estaba hablando solo como diplomático, sino como líder de una nueva era para la humanidad. En su mente, todo estaba claro. Si los humanos se unían a esta guerra, no solo cambiarían el curso del conflicto, sino que ganarían respeto y un lugar entre las grandes razas galácticas. Su gente, aunque aún joven en comparación con las civilizaciones más antiguas, tenía algo que los demás no podían entender: el espíritu inquebrantable de lucha. En los días siguientes, la humanidad comenzó a movilizarse. Sus fuerzas armadas, entrenadas para operaciones terrestres, fueron adaptadas rápidamente para el combate espacial. La tecnología humana, aunque menos avanzada que la de los Vegel o los Arn, fue mejorada y optimizada para adaptarse a las necesidades de la guerra galáctica. Pero lo más importante, los humanos empezaron a ganarse la confianza de sus nuevos aliados y enemigos por igual. Daniel, mientras tanto, se convirtió en una figura clave, no solo en las negociaciones, sino también en el campo de batalla. Su habilidad para comprender la política galáctica y la mente de sus aliados y enemigos lo convirtió en el líder que nadie esperaba. Las primeras victorias humanas fueron pequeñas, pero significativas, batallas en las que demostraron su valentía, astucia y, sobre todo, su capacidad para adaptarse rápidamente a situaciones extremas. La guerra se intensificó. Los Vegel y los Arn comenzaron a reconocer la fuerza de los humanos. Pero también había algo más en juego. Un enemigo aún más misterioso y peligroso estaba acechando en las sombras, un poder que nadie había anticipado: los Alerion, una raza antigua y despiadada que había estado observando la guerra desde lejos,
esperando el momento adecuado para intervenir. Los Salerión tenían un poder inmenso, capaz de destruir planetas enteros con solo un pensamiento. Pero Daniel y su equipo estaban listos. Con la ayuda de sus aliados Vegel y Sarn, los humanos comenzaron a reunir una fuerza capaz de enfrentarse a los Salerión. La batalla que se avecinaba no solo decidiría el destino de la humanidad, sino el futuro de toda la galaxia. Las naves humanas, diseñadas con una mezcla de tecnología avanzada y estrategias guerreras improvisadas, entraron en la guerra en una impresionante ofensiva. Las estrellas brillaban en el horizonte mientras las flotas se enfrentaban en una lucha que parecía sacada de una leyenda. La galaxia estaba cambiando, y los humanos se estaban ganando su lugar en la historia. Daniel sabía que la verdadera batalla estaba por llegar. Los Salerión no serían fáciles de derrotar, pero con la humanidad luchando a su lado, las razas galácticas finalmente verían lo que significaba enfrentar el poder inquebrantable de los humanos. Pero mientras las naves de guerra se alineaban para la próxima gran batalla, Daniel sintió una extraña presencia en el aire. Alguien, o algo, estaba observando desde las sombras, esperando a hacer su jugada final. La historia de la humanidad estaba solo comenzando, y lo que estaba por venir cambiaría la galaxia para siempre. La flota humana avanzaba a través del vacío del espacio, sus naves reluciendo como flechas en la oscuridad estrellada. Daniel Herrera, ahora un símbolo de unidad y esperanza para la humanidad, observaba desde su puesto de mando. La guerra galáctica había comenzado en serio, y la humanidad no solo estaba participando, sino que estaba marcando la diferencia. El comandante Vegel, Cathod, quien había sido uno de los primeros en desafiar la presencia humana, ahora luchaba junto a ellos. Aunque su especie no confiaba completamente en los humanos, sus victorias en el campo de batalla habían demostrado que la alianza era más que viable. El capitán Sarn, Baylon, un guerrero de energía pura, también había comenzado a respetar la astucia humana. Los Sarn no comprendían el concepto de sacrificio por lealtad, pero observaban en Daniel y en sus tropas algo que ellos no poseían, un propósito inquebrantable. A medida que las fuerzas se acercaban al borde de la galaxia, donde se encontraba la última línea de defensa de los Salerión, la tensión se intensificó. La oscuridad del espacio se llenaba de pequeñas chispas de luz que no eran estrellas, sino las estelas de las naves que se preparaban para lo que parecía ser el asalto final. En la sala de estrategia, el equipo humano estaba reunido, discutiendo la misión más peligrosa de todas. Si tomamos el camino directo, llegaremos al campo de batalla antes que cualquier otra flota. Pero eso nos expondrá a un ataque sorpresa de los Salerión, dijo Daniel, señalando un mapa holográfico de las zonas de conflicto. Y si no tomamos esa ruta, podríamos perder la ventaja estratégica, agregó el comandante Cathod, frunciendo el ceño. Lo sé, dijo Daniel, apretando los puños. Pero si hay algo que hemos aprendido en este tiempo, es que no podemos dudar. Si esperamos a que ellos den el primer golpe, seremos un blanco fácil. Necesitamos mostrarles que los humanos no tenemos miedo. Baylon flotaba en su forma energética, sus ondas de energía pulsando en la sala. Los Salerión no son como otros enemigos. Si su tecnología de manipulación de energía está en su máximo potencial, nuestras naves y sus armas serán vulnerables. Pero he notado algo en su patrón de ataque, siempre subestiman la imprevisibilidad. Daniel asintió. Eso es lo que necesitamos aprovechar. Si los Salerión piensan que todo está bajo control, les mostraremos lo contrario. La nave insignia humana, la Vanguardia, estaba lista para partir. En su interior, los soldados humanos se alistaban para una batalla que podría ser su última. En los pasillos, las conversaciones eran tensas pero llenas de determinación. Muchos de ellos eran voluntarios, personas que jamás pensaron que estarían en una guerra intergaláctica, pero allí estaban, luchando por su hogar, por su gente, por su futuro. Mientras tanto, los Salerión observaban desde su fortaleza en el borde de la galaxia. Su avanzada tecnología les permitía ver todo lo que ocurría en tiempo real, pero incluso ellos se sentían inquietos. La humanidad había demostrado ser un enemigo impredecible, y eso era algo que nunca habían enfrentado.
No podían comprender cómo una especie tan joven y aparentemente débil podía reunir tanto coraje y resistencia. «¿Están preparados?», dijo uno de los Alerión, su voz resonando en la sala de comando con un eco ominoso. «Nos subestiman. Pero lo pagarán con su existencia». La batalla comenzó. Las naves de guerra humanas avanzaban con velocidad, esquivando las descargas de energía de los Alerión que llegaban como rayos de luz concentrada. Los Vegel, luchando codo a codo con los humanos, lanzaban ataques con sus poderosas armas láser, mientras los Arn, en su forma pura, manipulaban la energía a su alrededor para desviar los proyectiles y defender a sus aliados. Pero los Alerión no eran fáciles de derrotar. Sus naves flotaban en silencio, emitiendo campos de energía que desintegraban todo a su paso. Era una lucha desigual, pero los humanos no retrocedían. Sabían que la supervivencia de la galaxia dependía de esta batalla, y su determinación era más fuerte que nunca. «Vanguardia, aquí comandante Herrera. Avancen hacia el centro de la flota enemiga. Estamos rompiendo su formación, no podemos permitir que se reagrupen», gritó Daniel a través del canal de comunicaciones. Los humanos respondieron con valentía. A medida que las naves de la coalición galáctica avanzaban, lograron penetrar las líneas de defensa de los Alerión. La batalla era feroz, y la oscuridad del espacio se iluminaba con explosiones y destellos de luz. Los Vegel se mantenían en formación, protegiendo a las naves más vulnerables, mientras que los Arn seguían manipulando las energías para desactivar las armas de los Alerión. Pero el verdadero giro de los acontecimientos ocurrió cuando Daniel, en su nave, logró infiltrarse en el núcleo de la flota enemiga. Sabía que, para ganar esta guerra, necesitaban algo más que fuerza. Necesitaban inteligencia, estrategia, y un golpe directo al corazón de la amenaza. Con un grupo selecto de soldados, Daniel abordó una de las estaciones centrales de los Alerión, una estructura flotante que emitía una energía oscura e inquietante. El equipo de élite se infiltró en silencio, destruyendo los sistemas de defensa y desactivando los sistemas de energía que alimentaban las armas más destructivas de los Alerión. «Lo hemos hecho, estamos dentro», gritó uno de los oficiales humanos a través del canal de comunicación. Pero mientras celebraban la victoria momentánea, una amenaza aún mayor apareció. Desde las profundidades del espacio, una gigantesca nave Alerión emergió. Era un monstruo de energía pura, con la capacidad de aniquilar planetas enteros con un solo disparo. «Esto no ha terminado», murmuró Daniel, mirando la pantalla. «Lo peor está por llegar». La batalla continuó, y la humanidad sabía que no podía rendirse. La galaxia dependía de su valentía, de su capacidad para enfrentar lo desconocido con fuerza y coraje. Pero con cada victoria, una nueva amenaza surgía, más grande y más peligrosa. Lo único claro era que la lucha por la supervivencia de la galaxia estaba lejos de terminar, y los humanos, aunque pequeños en número, seguían siendo una fuerza que no podía ser ignorada. El destino de la galaxia estaba en juego, y los humanos habían mostrado que, cuando se enfrentaban al desafío, no importaba el tamaño del enemigo, sino el tamaño de su voluntad. La nave Vanguardia seguía avanzando en dirección a la gigantesca nave de los Alerión. El espacio parecía haberse detenido mientras el último tramo hacia la estación central enemiga estaba a punto de comenzar. A pesar de la constante lluvia de disparos y explosiones, la tripulación humana mantenía la calma. Sabían que este era el momento crucial, la oportunidad para demostrar que la humanidad no solo era un aliado digno, sino también un combatiente feroz. Dentro de la Vanguardia, la sala de comando era un hervidero de actividad. Las pantallas brillaban, reflejando los datos y las proyecciones de los próximos movimientos enemigos. Daniel Herrera, con la frente sudorosa y los ojos concentrados, observaba la vasta pantalla donde se desplegaba la estrategia final. La gigantesca nave Alerión, con su forma serpenteante y casi orgánica, emergió completamente del oscuro vacío espacial, pareciendo devorar la luz que la rodeaba. «Esto no va a ser fácil», murmuró Daniel. «Pero no es la primera vez que nos enfrentamos a lo imposible». «Los Alerión son astutos», dijo el comandante Vegel, quien se encontraba al lado de Daniel, «pero nosotros tenemos algo que ellos no, determinación. Si logramos dividir su flota,
podremos aprovechar su confusión. El equipo humano, apoyado por los Vegel y los Arn, sabía que el mayor desafío de todos era neutralizar el núcleo de energía de la nave enemiga. Se rumoreaba que la nave tenía un corazón de energía cuántica, tan poderoso que podría destruir sistemas solares enteros. A medida que las naves de combate humanas se alineaban en formación, Daniel dio la orden. Avancen hacia el objetivo. Y no dejen que nada nos detenga. Las naves volaron en perfecta sincronización, como una bandada de aves en pleno vuelo. El plan era sencillo, pero extremadamente arriesgado. El escuadrón de naves de combate se encargaría de desactivar las defensas exteriores de la nave Alerion mientras un pequeño grupo de élite, formado por los mejores soldados humanos, Vegel y Sarn, se infiltraría en el núcleo de la nave para desactivar su generador de energía. Las primeras descargas de energía cruzaron el vacío, iluminando el espacio como relámpagos. Las naves humanas maniobraban con precisión, evitando los disparos letales de los Alerion, que intentaban mantener sus defensas a toda costa. Los Vegel estaban en el campo de batalla, avanzando con sus armas de energía, lanzando ataques certeros que desgastaban la fuerza de la flota enemiga. «Nos están abriendo paso», gritó uno de los oficiales humanos. «Las defensas están cayendo». Pero, como siempre, los Alerion no se quedaron quietos. Una serie de naves de refuerzo surgieron de las sombras del espacio, lanzándose al combate con ferocidad. Un nuevo enfrentamiento comenzó, y la batalla se intensificó en minutos. «Tenemos que acelerar», ordenó Daniel mientras observaba los informes en su consola. «El núcleo de energía está cada vez más cerca, pero las fuerzas enemigas también están mejorando». El tiempo se reducía. Mientras las naves humanas y sus aliados luchaban, Daniel y su equipo se dirigían a la nave central de los Alerion. Usaron un dispositivo de camuflaje para infiltrarse en las defensas, pero sabían que el momento de la verdad se acercaba. En el interior de la nave Alerion, el corazón de la máquina, el generador cuántico, esperaba. «Estamos en el área de acceso al núcleo», dijo Vegel, mientras miraba el holograma que mostraba la estructura interna de la nave enemiga. «Tenemos que plantar los explosivos en el centro y salir rápidamente. Si no lo logramos en el tiempo previsto, todo el plan habrá fracasado». «Vamos a hacerlo», respondió Daniel con determinación. «Este es el momento por el que hemos luchado». Mientras tanto, en el espacio exterior, las naves de combate de los humanos estaban empapadas en fuego cruzado. Las maniobras evasivas eran extremas, pero la amenaza de los Alerion aumentaba con cada segundo que pasaba. Las comunicaciones comenzaron a volverse irregulares debido a las interferencias energéticas, lo que dificultaba la coordinación entre los equipos. «Quedan 10 minutos», exclamó un soldado. «Tenemos que cubrir más terreno». Daniel observaba la pantalla principal con intensidad. Cada segundo que pasaba significaba que las fuerzas humanas tenían menos tiempo para completar su misión antes de que la nave enemiga activara su devastador generador. La misión estaba clara, pero el futuro de la galaxia pendía de un hilo. De repente, las puertas se abrieron y el equipo de élite entró al núcleo de la nave Alerion. La nave parecía estar viva, pulsando con una energía palpable, como un corazón gigante que latía en el centro del vacío. La atmósfera era densa, cargada con la tensión de lo que estaba por suceder. Mientras corrían por los pasillos de metal oscuro, los soldados sabían que cada paso que daban los acercaba más a la zona de peligro mortal. «Aquí está», gritó uno de los Arn, señalando una enorme estructura que se alzaba ante ellos. «Este es el generador cuántico. Si conseguimos destruirlo, la flota enemiga perderá toda su energía». Pero antes de que pudieran colocar los explosivos, una figura apareció de las sombras, un alto comandante Alerion, con armaduras que emitían destellos de energía. «No lo permitiré», dijo, sus ojos brillando con furia. «Muere, traidor humano», lanzó el comandante Alerion, disparando un láser de energía. Pero el equipo humano no estaba dispuesto a rendirse. Rápidamente, Vegel utilizó sus poderes para desviar el ataque, mientras los soldados humanos disparaban con precisión. En una fracción de segundo, el comandante Alerion cayó al suelo, pero eso no fue suficiente para detener la energía que emanaba de la nave.
El tiempo está corriendo, exclamó Daniel. Activemos los explosivos y salgamos de aquí. Pero en el momento en que estaban a punto de colocar los detonadores, un rugido estremecedor resonó por toda la nave. La gigantesca nave Alerión comenzaba a moverse, como si tuviera vida propia, con la energía del núcleo disparándose fuera de control. «Tenemos que salir ya», gritó Daniel, mientras el equipo corría por los pasillos estrechos. «Rápido, no hay tiempo». La batalla continuaba en el espacio exterior, y la galaxia observaba con esperanza mientras los humanos, los Vegel, y los Zar luchaban por la supervivencia, sin rendirse ante la oscuridad que se les venía encima. La lucha por el futuro de la galaxia estaba lejos de terminar, y mientras Daniel y su equipo se enfrentaban al mayor desafío de sus vidas, sabían que el destino de toda la galaxia estaba en sus manos. Pero mientras las explosiones iluminaban el cielo estrellado, algo más se estaba gestando en las sombras, un nuevo enemigo más grande y peligroso que todos los anteriores. La nave Vanguardia avanzaba a toda velocidad, con el brillo de las estrellas reflejándose en sus escudos energéticos. Daniel y su equipo se encontraban en el centro del combate, en el corazón de una batalla que definiría el destino de toda la galaxia. La amenaza de los Alerión, una raza alienígena que había sembrado el caos durante siglos, estaba cerca de ser neutralizada. Pero a medida que las explosiones iluminaban el espacio, Daniel sentía que algo más estaba por ocurrir. Algo más grande, más peligroso. «El generador está casi fuera de control», gritó Vegel, mientras las alarmas resonaban por todo el sistema de la nave. Las fuerzas humanas habían logrado infiltrarse en el núcleo de la nave Alerión, pero el generador cuántico, la fuente de su poder, estaba descontrolado. Los cálculos mostraban que en menos de 5 minutos, todo explotaría en una reacción en cadena capaz de destruir todo un sistema solar. «Tenemos que salir ahora», ordenó Daniel, mirando a su alrededor, con el tiempo en su contra. El equipo comenzó a retirarse rápidamente, pero en el camino, un estruendo estremecedor sacudió la nave. El suelo tembló bajo sus pies, y los pasillos se llenaron de humo y fuego. «Rápido. No hay tiempo que perder», gritó un soldado, empujando a los demás hacia la salida. Mientras corrían por los oscuros y angostos pasillos, la nave Alerión parecía tener vida propia. Las paredes se retorcían, y el suelo crujía bajo el peso de su propio colapso. «Se está desintegrando», exclamó un Sarn. «Tenemos que llegar al hangar, ya». La carrera hacia la salida se convirtió en una verdadera lucha por la supervivencia. Unas pocas naves de combate humanas ya estaban en el hangar, pero la lucha contra los Alerión estaba lejos de terminar. Las últimas unidades de la flota Alerión se agruparon para lanzar un último ataque desesperado. Pero fue entonces cuando Daniel recibió una comunicación urgente desde la nave Vanguardia. La voz de la comandante Jaile resonó a través de su comunicador: «Daniel. Las fuerzas Alerión están formando una nueva flota. Están preparando algo más grande, mucho más grande». Daniel no entendía. ¿Qué podría ser más grande que lo que ya habían enfrentado? ¿Una flota de naves más grandes? ¿Una arma más destructiva? En medio de la confusión, las estrellas en el horizonte comenzaron a brillar de una manera extraña, como si estuvieran siendo absorbidas por algo. «No puede ser», exclamó Vegel. «Es una singularidad. Están abriendo un agujero negro». El rostro de Daniel palideció. La galaxia estaba a punto de enfrentarse a la amenaza más letal que jamás había existido. Y no era un enemigo físico, sino un fenómeno natural que los Alerión habían desatado a través de su tecnología avanzada. «Vámonos ahora», gritó Daniel. «Las naves deben despegar inmediatamente». Pero antes de que pudieran salir, una vibración inusitada recorrió la nave. Una especie de energía oscilante se sentía en el aire, como si la misma gravedad del espacio se estuviera alterando. De repente, una explosión cegadora iluminó el cielo, y la Vanguardia fue lanzada hacia atrás, sacudiéndose violentamente. «Nos atraparán si no nos damos prisa», gritó Daniel. «Sigan el plan. Activen los motores a máxima velocidad». En ese momento, todo parecía desmoronarse. Pero entonces, algo inesperado sucedió.
Las naves humanas, Vegel y Sarm formaron un frente unido, resistiendo la tentadora gravedad del agujero negro mientras las naves enemigas intentaban cerrarse sobre ellos. La alianza entre las diferentes especies comenzó a brillar con una fuerza inesperada. Las fuerzas combinadas lograron que los Alerion perdieran el control de su singularidad, desviando su curso a una zona vacía del espacio. «Lo logramos», exclamó Daniel, mientras observaba cómo las naves enemigas comenzaban a desintegrarse al ser absorbidas por el agujero negro. El desafío había sido superado, pero la batalla estaba lejos de terminar. Las fuerzas galácticas estaban en ruinas, y el futuro de la galaxia aún pendía de un hilo. Mientras las naves humanas y sus aliados se retiraban hacia un sistema seguro, Daniel sabía que la paz sería solo temporal. Nuevas amenazas, más allá de los Alerion, acechaban en las sombras del universo. La humanidad y sus aliados aún tendrían que luchar, y los desafíos seguirían surgiendo de formas que ni siquiera podían imaginar. Esto no ha terminado, pensó Daniel, mirando el vacío del espacio. La batalla solo ha comenzado.